tenemos otra entrevistada, también dentro de lo que es el amplio espectro de la izquierda argentina, más allá de que sean internacionalistas, pero bueno, la izquierda argentina. Particularmente, ahora hablamos del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, claro, en el frente de izquierda y de los trabajadores unidad, quizás la fuerza que mejores números está teniendo en la previa y que se supone que más bancas puede llegar a conseguir. Claro, participa el MST, participa el PTS, participa el Partido Obrero. Hablamos con Cele Fierro, precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Insisto, por el MST, pero en el frente de izquierda, unidad, lista 503-10R. Cele, ¿qué tal? Buen día, ¿nos escuchás? Perfecto, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, te escuchamos claramente. Bueno, gracias por tu tiempo para charlar un ratito con nosotros. No, gracias por el espacio, aparte estaba escuchando atentamente. Bueno, gracias por escuchar atentamente. Entonces, no sé si tuviste la oportunidad y si no te cuentas un ratito, charlamos con gente del Nuevo Más. Hace unos días estuvo Manuela Castañera acá con nosotros. También charlamos con Alejandro Godard, que bueno, es un poco de tu espacio y representa al FIT, a una de las propuestas del FIT aquí en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos en su momento la oportunidad de charlar con Jorge Altamira, que ahora juega un poquito por afuera, tengo entendido. Y notábamos muchas coincidencias programáticas. Por el lado del frente de izquierda, ¿qué es esto de ser la tercera fuerza? Y un poco, en líneas generales, ¿cuál es el programa que vos como diputada nacional, precandidata a diputada nacional, pero en el caso de que atravieses estas pasos y seas electa en las del 14 de noviembre, que vos y tus compañeros y compañeras llevarían al Congreso, ¿no? ¿Qué programa por parte del FIT? Mira, creo que la primera discusión Sí, es lo que se planteaba recién en relación a la izquierda, la necesidad de que sea tercera fuerza, pero además sea una alternativa real para las mayorías. claro. Digo, nosotros hicimos una propuesta antes de conformar la alianza, que de hecho ya el Frente de Izquierda Unidad para nosotros es un paso muy importante en la unidad de la izquierda que Sí, se logró en 2019, que se ratifica ahora. Pero vos fíjate que antes de hacer la alianza hicimos una campaña donde llamamos a hacer un gran paso de toda la izquierda, porque nosotros entendemos que la izquierda es diversa. sí, Pero como bien vos decís, programáticamente tenemos montones de acuerdos, por no decirte todo, porque puede ser que haya divergencia en algunos puntos y comas, pero compartimos todas las luchas, compartimos que lo que hay que cambiar es este sistema, que hay que tener políticas justamente para garantizar los derechos de las mayorías, tocando los intereses de los que más tienen. Y lamentablemente hay sectores que siguen priorizando lo individual, siguen priorizando los personalismos, el proyecto propio, a un proyecto colectivo y unitario, que es el que puede hacer que de verdad seamos tercera fuerza, que de verdad seamos una alternativa real, porque está bien poner los temas en agenda, pero después para llevarlos adelante hace falta tener una fuerza concreta y real, claro. y eso para nosotras es a través de la unidad, por ejemplo, dando los debates y que se expresen todos los matices. Por eso dentro del Frente de Izquierda Unidad nosotros vamos en dos listas. Sí, sí, Y sí. eso no hace que no podamos ir juntas y juntos en noviembre. Al contrario, va a fortalecer el noviembre nuestra fuerza para poder enfrentar a los partidos del régimen. Entonces nosotros lamentamos completamente, y es una crítica muy fuerte que le hacemos al sector, por ejemplo, del Nuevo Más, como vos decías recién, o al de Altamira, o acá en la ciudad, a Zamora, que hace años que viene haciendo exactamente lo mismo. Que lo que termina pasando es que dividen y eso termina fortaleciendo a los sectores y a los partidos tradicionales. Entonces creo que Sí. eso es lo primero. Y después lo otro es en relación a cómo logramos realmente que sea esa alternativa. Bueno, nosotros creemos que, como te decía antes, como la izquierda es tan diversa, y creemos y estamos convencidas que se tienen que escuchar todas y cada una de las voces, porque no creemos en el pensamiento único, tenemos que abrirnos, se tiene que terminar el dogmatismo, Sí. esto de, bueno, de la A a la Z es lo que decimos, tenemos que venir de las mismas corrientes, digo, hay que terminar con eso para de verdad abrirse a discutir con los sectores de la izquierda independiente, de la izquierda social, con los activistas desde feministas, socioambientales, de derechos humanos, la cantidad de trabajadoras y trabajadores que se enfrentan a la burocracia sindical, que se organizan y que muchas veces votan al frente de izquierda. Pero sin Sí. embargo no tienen ese espacio dentro del frente como un gran movimiento político mucho más amplio
porque no son parte de los partidos. Sí. O sea, hoy quien quiere ser del frente de izquierda, quien quiere trabajar y aportar desde ahí, tiene que ser parte de los partidos. Bueno, nosotros creemos que hay que cambiar esta lógica para de verdad transformarnos en una alternativa real. Sí, yo te pregunto, porque a veces las explicaciones más sencillas, las más prácticas, arrojan más luz que quizás perderse en discusiones, como vos decías, de puntos y comas. Y a mí me pasa, por ejemplo, en mi casa cuando yo era chico, mi papá votaba siempre a la izquierda y siempre me decía, la izquierda no gana, yo la voto, él tendría sus motivaciones, pero decía, nunca ganamos. Y un poco a mí me dejó esa herencia de decir, bueno, no puedo votarlos porque no, por más que algunas propuestas estén buenas, es como que siento que no impacta en la cocina real del poder. Y cuando no quizás hace un rato que charlamos con Héctor y con Pachi de nuevo más, que estaban un poco más predispuestos, ¿no?, a charlar esto o a discutir esto, pero otra vez le preguntaba a Manuela y se irritó demasiado en la entrevista, como que la puse incómoda. Y a mí me llama la atención porque, más allá de lo personal, si a uno le gusta más o menos la pregunta, a mí me parece que hubo un proceso de maduración por parte del FIT y generó resultados, me parece, más positivos. No digo la visibilidad que tiene Miriam Bregman, que tiene Alejandro Bodar, que tiene Nico del Caño, digo, es una nueva izquierda y motiva un poquito votar para ese lado en la gente. ¿Ustedes cómo ven este crecimiento? ¿Lo ven acompañado de un crecimiento? ¿Está creciendo la izquierda? Digo, ¿en qué situación se encuentran desde la creación de este espacio de unidad hacia donde quieran ir o lo que tengan ustedes como propósito? Yo creo que es importantísimo, por lo que te decía antes, Sí, y no tomarlo como un punto de llegada, porque también creer que ya está resuelto con el Frente de Izquierda Unidad nos va a hacer equivocarnos para lo que hace falta. Por eso yo vuelvo a insistir que la tarea hacia adelante es cómo logramos que sectores como el Nuevo Más reflexionen y sean parte del Frente de Izquierda Unidad. Que sectores independientes tengan un espacio dentro del Frente de Izquierda Unida. Porque esto que vos decís, yo desde que empecé a votar, justo ayer charlamos, voto a la izquierda. No vengo de tradición de izquierda en mi familia, pero siempre mi claro. vieja docente, en las calles luchando, y la verdad que cuando me tocó votar, la izquierda era la alternativa. Sí, sí. Y vos sabés que en eso, para mí, que no lleguemos ahí, que no nos vean como opción de gobierno, porque vos fíjate que para las legislativas hay un voto mayor a la izquierda, Sí, es porque hay un cierto. reconocimiento en cuanto a la coherencia, a que si llegamos ahí, vamos a hacer que se instalen los temas que los partidos del régimen no quieren que se instalen, que vamos a dar la discusión hasta el Claro. final, que vamos a ser el sector que nunca vamos a votar el ajuste contra los trabajadores, contra los jubilados. Vos sabés, ayer me decían, bueno, Celeste, pero ustedes no votaron el aporte solidario por única vez que le tocaba los intereses a los ricos. Yo les decía, miren, nosotros presentamos un proyecto que se negaron a tratar desde el oficialismo, que planteaba que sea un impuesto real, permanente, a las grandes fortunas, no solamente a las personas físicas. Pero además, el otro punto, que por qué no votamos este aporte solidario, es que más del 40% de lo recaudado volvía al sector privado y dentro del sector privado a la exploración de gas y petróleo. Mm, Cosa que nosotros nos oponemos completamente, porque seguir avanzando en el fracking, por ejemplo, que es parte del modelo productivo que nos quieren hacer creer como motor de desarrollo, pero que lo único que está trayendo es más contaminación, más saqueo, más muerte y no resuelve ninguna de las problemáticas sociales. Entonces, en eso creo que es importantísimo también dar estos debates y decir por qué sí, por qué no. Y en eso también creo que la población, como era tu viejo, seguramente que votaba a la izquierda siempre, ¿qué sabe esto? Entonces lo que tenemos que lograr es que no solamente nos vean como esta opción que se planta, como lo que somos, que nos plantamos en la calle y nos plantamos también en el Congreso, en la legislatura, sino que nos vean como alternativa para gobernar, porque de verdad yo estoy convencida que hoy los únicos que tenemos propuestas concretas para salir de la crisis en la que estamos, que es una crisis económica, por supuesto, social, sanitaria, que se vio con mucha fuerza con la pandemia y además ecológica, sí. es desde la izquierda. Sí, hace un ratito yo justamente le hacía una pregunta que te quiero replicar a vos. Dale. Em,
generalmente, y en este espacio, aquí cuando tuvimos entrevistadas del Frente de Todos, hablan de, bueno, la pandemia, lo difícil que es gobernar. Uno supone que debe ser difícil gobernar una pandemia mundial, sin precedentes, y sin embargo, reparan en ciertos índices que hablan de una posible reactivación, sobre todo en el sector industrial. Se ajustan a ciertos números y sobre todo en esta tendencia en lo discursivo de contrastar con lo que fue la presidencia de Macri. Pero yo siempre hago la misma pregunta, objeto, no por una cuestión de molestar, sino porque verdaderamente me interesa a mí y creo que a la gente que me rodea, es cómo se traslada esa supuesta reactivación al bolsillo de las personas. Lo que yo veo en la práctica es que el bolsillo de los trabajadores, las trabajadoras está muy golpeado. Cada vez más desinflado. Entonces yo pregunto, digo, y ahora sí adentrándonos en la propuesta del FIT, en el programa, las propuestas, ¿qué se puede hacer desde labor legislativa para bueno, recuperarle un poquito de bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, que creo que con el bolsillo sano después se pueden hacer muchas otras cosas? Mira, creo que lo primero es discutir cómo hacemos para trabajar, para generar trabajo genuino Sí. y además cómo hacemos que los salarios de verdad lleguen al costo de vida real. Mm. Porque hoy no solamente que ha crecido la desocupación, la precarización, sino que las trabajadoras y los trabajadores asalariados Sí, formales, digamos, en una gran parte no llegan a cubrir, no llegan a superar la línea de pobreza. claro. O sea, porque no superan lo que hoy, por ejemplo, acá en Capital te dice que una familia tiene que cobrar más de 100.000 pesos para, para poder no ser vulnerable. Acá en la capital, viste que no les gustan usar los términos, entonces Sí, sí, todo es no tener una situación vulnerable, no ser pobre. O claro. sea, para no ser pobre y tener garantizado todos los derechos y lo más básico, tenés que ganar más de 100.000 pesos. Sí, Bueno, sí. nosotros que estamos recorriendo hospitales, porque para contarles también nuestra lista de la primera línea, encabeza a la legislatura mi compañera Carolina Cáceres, Sí, y estamos recorriendo los hospis, charlando con las compañeras y los compañeros, y tienen que tener más de 2 trabajos, en muchos casos, para lograr llegar a fin de mes. Entonces ahí viene algo de las propuestas que nosotros decimos, y que con esto voy a lo que me preguntabas en relación a qué se puede hacer. Nosotros decimos que lo que tiene que avanzar es reducir la jornada laboral, mm, reducir las horas de trabajo, pero con salarios igual al costo de vida. Eso es fundamental. Y ahí van a poner el grito en el cielo, por supuesto, las patronales, las corporaciones. De hecho, en el propio Estado, no sé si han escuchado que hay sectores que dicen que están de acuerdo y otros que no. Y hay otros que te van a decir, nosotros estamos a favor de que se bajen las horas de trabajo, pero que bajen los salarios. Bueno, nosotros estamos en contra de eso claro. porque es parte de una reforma laboral implícita para seguir precarizando los trabajadores, Sí, pero sí. poder tener trabajos de 6 horas con salarios que cubran la canasta familiar, lo que generaría es, a tu pregunta, tener plata en el bolsillo para las trabajadoras y los trabajadores, que se generen más puestos de trabajo. El cálculo es que se podrían generar entre un 20 y un 25% más de puestos de trabajo. Y lo otro, que para nosotros es importante poder discutir, porque en esta campaña también, como estamos en esto de, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia y demás, la vida que queremos y Sí, sí. todo. Mira, la vida que queremos, y que queremos las mayorías y que es la que proponemos desde la izquierda, es una vida con trabajo, con salud, con educación, sin corporaciones y sin fondo monetario. Porque después es el otro debate central. Porque para poder hacer todo esto que dicen que van a hacer después de las elecciones, si se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ahora se van a pelear, por Claro. supuesto, en los distintos sectores de la grieta, pero después van a votar seguramente juntos un acuerdo con el FMI, es más ajuste para las trabajadoras y los trabajadores. Creo que Ya lo Alejandro, dijimos. tu compañero, comentaba esto, ¿no? Que algo insólito, inédito que va a pasar, o se presume desde la izquierda que puede llegar a pasar, es que más allá de cómo quede conformado el Congreso, la idea también es votar algún acuerdo con el Fondo Monetario. También te quería preguntar por otras cosas que uno más o menos haber oído a los precandidatos, precandidatas, supone que va a pasar, sobre todo desde el lado de Juntos o desde el lado del Frente de Todos. Reforma tributaria, se habla de una reforma laboral. ¿Cuál es la posición de la izquierda ante eso? Y en todo caso, ¿cómo generar la correlación de fuerza, no solo para poder quizás ir por las propuestas que vos me comentabas recién, para poder matizarlas en una realidad, sino también para ponerle un freno a Ujú. propuestas que en teoría tendrían el aval de las dos partes de la grieta, como se dice?
Mira, creo que lo primero es que nosotros estamos en contra de las reformas Sí, laborales que preguntan que presentan estos sectores, como lo hicimos cuando estuvo el macrismo en el gobierno, que quiso avanzar, que de hecho quiso sí. avanzar en la reforma previsional y tuvo que frenar con la laboral y no lo pudo hacer y que fue parte de lo que se le critica, que no logró avanzar con todas las medidas. Y que tuvo mucha eh, respuesta en la calle, sobre todo la previsional. Exactamente, y no pudo avanzar con la laboral por esto, por la respuesta que hubo en la calle contra estas políticas en contra de los trabajadores, y en este caso de las jubiladas y de los jubilados. Entonces nosotros en eso, mucha claridad en contra de este tipo de reformas que es más ajuste y más precarización. Y en cuanto a la reforma tributaria, ahí nosotros decimos, queremos que se cambie de raíz, por eso decimos que tienen que pagar los que más tienen. Lo que pasa es que las reformas tributarias que ellos quieren hacer es para seguir beneficiando a las patronales y hacer que las trabajadoras y los trabajadores sigamos pagando más con esta lógica de impuestos completamente regresivos. Yo siempre digo, y quienes nos escuchan lo deben saber y padecer, que nosotros pagamos el IVA igual que lo paga Macri, Claro. igual que lo pagan los dueños de las grandes empresas y no tenemos las mismas condiciones. Y No, es digo, cierto. y esos sectores, como lo dijo Macri, son los que evaden impuestos, son los que fugan los dineros. Entonces, ahí tiene que haber un control mayor por parte del Estado y cambiar a un sistema tributario que sea distinto, donde sean los que más tienen, los que más paguen y que paguen siempre, y no las trabajadoras y los trabajadores. Es un Y dato... en cuanto a la Sí. correlación de fuerza, perdón, Flavio, No, no, sí, sí, te escucho, te escucho. con esto y te dejo, así no monopolizo, pero tiene que ver con la organización desde abajo, porque creo que es importantísimo estar en las bancas, como te decía antes, para meter los debates, para llevar ahí las luchas, que se escuche la voz de las luchas de las calles, pero esas luchas se tienen que dar en la calle. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo colectivamente con todos los sectores que hoy están peleando. Porque hay trabajadoras, trabajadores jóvenes, de distintos sectores, yo les decía antes, lo socioambiental ha sido Sí. parte de toda la campaña, por más que los sectores políticos mayoritarios no quieren que entre, porque vuelvo a insistir, en esta materia de modelo productivo no hay grieta, no hay Claro, grieta. claro, claro. Entonces no quieren que se discuta porque tienen que decir que lo único verde que les interesa son los dólares para pagar la deuda de un lado y del otro. Entonces se pueden Sí. pintar de mucho, pero es humo nomás. Sí, Entonces, en no, esto creo que es central cómo seguimos fortaleciendo la organización desde abajo y también la organización sindical, que es sí. para pelear las conducciones, para pelear los sindicatos, pero también vos fíjate cómo han surgido en muchos lugares expresiones de autoconvocatoria por fuera de los sindicatos, porque lo otro que hay que decir es que hoy son la otra pata del gobierno, porque lo que venimos discutiendo, cómo se ha golpeado a las trabajadoras y a los trabajadores Sí. con despidos, suspensiones, rebajas salariales, la inflación que come los salarios mes a mes, Sí, 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 es cierto. y las centrales sindicales, la CGT, la CTA, durmiendo la siesta o haciendo campaña en Se ha realidad, visto mayor, haciendo campaña para el gobierno. se ha visto mayor movilización de algunos de los cuerpos sindicales en otro momento, quizás ahora. También es cierto que tuvimos un año y medio de calles vacías por pandemia, habría que ver eventualmente cómo... También ver si la situación económica actual se extiende en el tiempo, cuál sería la respuesta, pero bueno, algo de esto que vos comentás se verifica. Yo te quería preguntar, Celeste, porque un poco me hablabas de Macri, dato durísimo, ¿no? Que somos todos igual a la hora de pagar, somos iguales a la hora de pagar impuestos, pero después sale muy libremente el No somos expresidente. iguales ante la ley, digamos, porque Sale después de muy esto, libremente el expresidente a decir que para hacer plata hay que va a ir impuestos. Y lo dijo, lo peor es que lo dijo. Celeste, vos sos precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad autónoma que además ha tenido largos años de gestión por parte de ese signo político que tuvo en su momento como exponente a Macri, que por estas horas ahí anda debatiendo algún tipo de proyecto inmobiliario, que si quiere avanzar sobre ciertas zonas que bueno, también vos comentabas lo medioambiental. ¿Cómo ves así en líneas generales lo que es la ciudad de Buenos Aires, la gestión Larreta, si se quiere, ¿no? Extendida en el tiempo? Y si hay alguna posibilidad de alguna fuerza política como la de ustedes, mismo el Frente de Todos, digo,
de poder plantear otra ciudad, porque ahí se ve como que la cosita viene lineal y pareja y siempre con la misma fuerza. Mira, yo creo que se está empezando a cuestionar mucho más. Acá llevan, como vos decías, más de una década Ujú. gobernando, Macri, Larreta, y es el modelo de ciudad elitista, ciudad privatizada, la ciudad de los negocios. Y vos sabés que se le ha podido frenar la mano, se ha podido discutir en contra de estos eventos y es por la organización de las vecinas, de los vecinos que no ha frenado en años. Y acá yo creo que también es importante un punto porque vuelvo a insistir con esto que en campaña las propuestas son unas y después en los hechos son otros. Sí, Vos sabés que Macri no siempre tuvo mayoría y sin embargo salían aprobados los presupuestos de ajuste. De hecho, ahora la denuncia es que el presupuesto para educación es en promedio el más bajo en una década. Y sin claro. embargo, los vimos pasearse por todos los medios diciendo que son los defensores de la educación cuando estuvieron haciendo solamente campaña y publicidad para que abran las escuelas sin ningún tipo de condiciones Sí, para las niñas, para los niños, para los docentes. Sabes, mi hija va a escuela pública acá en Capital. sí. A la segunda semana explotó 2 veces la burbuja, digo, o sea, por suerte ninguno fue con contagio real, pero pasa eso, porque las docentes también tienen distintos trabajos, en una misma sala no es la burbuja, una sola docente con las niñas y los niños, tienen varias salas, son varios docentes, entonces es muy difícil y estos sectores han salido a decir que defienden la educación pública cuando sabemos que son los que lo han deteriorado, como la salud, por Sí. ejemplo. Eso te quería Yo preguntar, me te parece contaba como... lo de Carolina, Sí, que la pelea que vienen dando el colectivo de enfermería es clave, claro. porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, Sí, no reconoce a la enfermería como profesional. sí, En sí, el sí. medio de la pandemia salió mucho este debate, pero es una discusión que viene de hace bastante tiempo. Se reconoce al resto de los profesionales y hay algunas profesiones, entre ellos la enfermería, que no es reconocida como profesional. Y eso repercute en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones salariales. Entonces, esa es la ciudad que Sí, tenemos o la que quieren que tengamos y por eso creo que es clave poder apostar a otras fuerzas que se enfrentan a estos negociados, lo que vos decías recién con la entrega de la Costanera Sur, pero también sí, está bueno plantear que se logró frenar la entrega de la Costanera de Costa Salguero. sí. Entonces, en esto creo que es fundamental la organización, la pelea en las calles, la discusión y poner en debate cada una de estas cosas, porque de verdad, nosotros la ciudad en la que queremos vivir es una ciudad donde se defiendan los espacios verdes, donde se termine el negocio inmobiliario, donde se garantice el acceso a una vivienda digna a todas las familias. Vos sabés que es la ciudad con más casas vacías y Sí, con gente sin casas. es cierto. Entonces hay que discutir que haya un impuesto a la vivienda ociosa, cosa que impulse y empuje a que entren al mercado de alquileres para bajar también los alquileres. Sí, Hoy la sí, sí. juventud, yo me indigno cuando escucho que te dicen la juventud se quiere del país. Mentira, la juventud lo que está pensando es cómo hace para conseguir un trabajo genuino, para poder estudiar y además cómo hace para salir de la casa de los padres. Sí, 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 Porque sí, hoy es sí. imposible alquilar en las condiciones que quieren que vivamos. Ya ni pensemos en políticas de vivienda a largo plazo digo, de comprarse o de poder edificar, porque nada, Allá es Procrear ha sido en ese sentido, imposible. yo me hago cargo de lo que voy a decirle, Procrear ha sido un poco deficiente, todavía no ha interpretado la problemática habitacional porque no viene siendo suficiente. Ya hablamos de alquilar y lo difícil que es alquilar, y un poco vos comentabas este panorama de la ciudad, digo, yo soy bonaerense, pero bueno, he estudiado en Capital, tengo amigos conocidos en Capital. em, Hay distintos accesos, por ejemplo, cuando hablamos de educación, no sé si tanto de salud, pero sí en educación, el tema del colegio, bueno, al trabajo, una vivienda, como decís, hay como distintas posibilidades de acceso a ciertas cosas, depende de qué barrio seas, en qué barrio vivas. ¿No es una ciudad también bastante desigual para adentro? Totalmente. Mira, yo decía antes, es la ciudad más rica en donde se expresan aún más las desigualdades. Claro. Sí, 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 sí. Eh, en la capital hay 300.000 personas que tienen problemas habitacionales.
que viven en asentamientos, que viven en villas, y la falta de respuesta del Estado es nula. Se calculan que hay más de 7.000 personas que viven en situación de calle. Claro. La precarización en relación al trabajo, yo creo que, por supuesto que si uno compara y viene y mira cómo es la ciudad empresa, la ciudad para la foto, dice, ay, qué lindo, cómo está. Por ejemplo, este año es el primer año que no hay un plan para extensión del subte, por ejemplo. Claro. O sea, y ahí es parte de discutir cómo hacemos que no solamente generar trabajo, sino para garantizar que el subte llegue a toda la ciudad. Y son planos que están hace años, no es nuevo. Sin embargo, no se avanza porque está privatizado, porque hace casi 30 años y que no se discute realmente un plan integral de transporte para toda la ciudad de forma sustentable. Entonces, creo que hay que empezar a discutir cada uno de estos puntos porque de verdad en la ciudad se puede vivir bien. En esta ciudad se puede y tendríamos que vivir todas y todos bien, pero eso solamente se va a lograr si se deja de garantizar los negocios para unos pocos y garantizar los derechos para todos. En ese sentido, bueno, tu precandidatura a diputada nacional, Celeste Fierro, del Distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso también hablamos de la capital. Encabezada, sos la primera precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma, lista 503-10R del Frente Izquierda de los Trabajadores, en tu caso tengo entendido por parte del MST, ¿cierto? Así es. Así que, bueno, Celeste, lamentablemente estamos a las 12, se nos fue el programa hoy rapidísimo. Algo con lo que quieras cerrar, que quieras comentar un poco cómo viene la campaña, cómo viene la campaña del FIT ahí en Capital y bueno, con qué te gustaría cerrar para quien te pueda escuchar, que sea de la ciudad y tenga la oportunidad de votarte. Bien, bueno, primero agradecerte por el espacio y después decirles que en estas elecciones hay que animarse a votar distinto, dejar de votar a los mismos de siempre, a los que nos han traído hasta acá, y animarse a votar a la izquierda, animarse a votar a quienes nos plantamos y defendemos la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, que en este caso, dentro de la izquierda, también animarse a votar a una nueva generación en la izquierda que estamos proponiendo que hace falta ampliarla, hacerla más grande, más fuerte, para de verdad en algún momento transformarnos en una alternativa real de gobierno. Muy claro, Celeste, muchas gracias a vos por tu tiempo, por charlar con nosotros. Recordamos, precandidata a diputada nacional, la primera por el Distrito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Frente Izquierda y de Trabajadores Unidad. Por el lado del MST, otra de las fuerzas que participan dentro del FIT. Muy claro también lo que dijiste sobre la necesidad de unidad y llegar a ser una tercera fuerza en la izquierda. Me parece, particularmente me permito a veces opinar un poquito algo sensato para esta fuerza. A veces uno no entiende por qué el fraccionamiento que siguen proponiendo otras fuerzas que se consideran de izquierda, pero bueno, particularmente en mi caso, enhorabuena y bueno, siempre es bueno también tener voces dentro del Congreso de distinta índole. Celeste, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Saludos. Se nos fue el programa Claudio Guerra, productor, ahí me señala